Muchos hombres creen que para seducir a una mujer deben ser abiertos y mostrarlo todo desde el principio. Pero, ¿y si te dijera que eso es exactamente lo que la aleja? La ciencia demuestra que el misterio y la incertidumbre son los verdaderos desencadenantes de la atracción. Entonces, ¿cómo puede el poder del misterio hacer que ella no deje de pensar en ti? Bienvenidos a la Masterclass de Seducción número 1. Cómo el poder del misterio desata su obsesión. Aquí te revelaré cómo usarlo para que ella se sienta atraída sin esfuerzo. Sí, funciona. El misterio la mantiene intrigada, buscando más. Pero espera, ¿hasta dónde puede llegar esta obsesión? ¿Podría volverse tan intensa que incluso te sorprenda a ti mismo? Si quieres dominar esto y transformar cualquier interacción en algo inolvidable, comenta Enigma y únete a los discípulos siniestros que entienden este arte. Quédate hasta el final, porque la próxima pregunta te hará replantearte todo. ¿Es el misterio un don o un arma? Sección 1. El arte de ocultar para atraer. La mayoría de los hombres piensan que para conquistar a una mujer deben desnudar su alma desde el primer instante, contarle cada rincón de su vida, cada sueño, cada miedo, como si la seducción fuera un confesionario abierto al público. Pero, ¿y si te dijera que esa avalancha de sinceridad es precisamente lo que sofoca el fuego de la atracción? La ciencia de la psicología ha desenterrado una verdad perturbadora. Lo que no se revela, lo que queda oculto tras un velo de ambigüedad, es lo que enciende la chispa más poderosa en la mente humana. Entonces, ¿qué ocurriría si decides no revelar todo de ti? Si eliges guardar tus secretos más profundos, como un tesoro enterrado en lo más recóndito de una cueva inalcanzable. El arte de seducir radica en un juego exquisito de control. No se trata de lo que dices, sino de lo que callas, de la precisión quirúrgica con la que eliges cada palabra y gesto. Como un pintor que da pinceladas mínimas, pero devastadoras en un lienzo en blanco. ¿Te has detenido alguna vez a analizar por qué ese hombre que apenas habla, que deja caer frases cortas cargadas de intención, como si cada sílaba fuera un anzuelo, logra que una mujer se quede atrapada en un remolino de preguntas sin fin? No es casualidad, es estrategia pura. La seducción no consiste en desplegar tu biografía completa como un libro abierto sobre la mesa. Es un arte oscuro de dosificar la información, de soltar migajas que ella recogerá con avidez, desesperada por armar el rompecabezas que tú has diseñado. Imagina esto. Ella te lanza una pregunta trivial, algo tan simple como ¿qué hiciste este fin de semana? Y en lugar de soltar un informe detallado, te detienes un segundo. La miras directamente a los ojos con una calma que desarma. Arqueas una ceja con una sonrisa enigmática y respondes algo vago como, digamos que fue interesante. Esa pausa calculada, ese destello de ambigüedad, está respaldado por los rincones más profundos de la psicología. Enciende su curiosidad como una mecha imposible de apagar. ¿No te fascinaría que cada silencio tuyo y cada respuesta construyeran un halo de intriga tan irresistible? Que ella pase noches enteras imaginando quién eres realmente detrás de esa fachada impenetrable. Sí, esto tiene un poder real. Cuando ocultas con maestría, sin cruzar la línea hacia la frialdad, su mente no tiene más opción que volverse adicta a descifrarte, llenando los huecos que tú dejas con sus propias fantasías. Pero aquí viene el detalle que te hará estremecer. ¿Cuánto puedes esconder antes de que esa curiosidad se transforme en una pasión desbordante? ¿Y si esa intriga que siembras crece hasta volverse una obsesión tan abrumadora que ni tú puedas prever su alcance? Para los discípulos siniestros que se atreven a caminar por este sendero oculto, este es solo el comienzo, porque lo que sigue te hará cuestionarlo todo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a tensar el poder del misterio antes de que te arrastre a ti también? Sección 2. El misterio como herramienta de poder emocional.
La mayoría de los hombres están convencidos de que la atracción se forja con una conexión emocional pura. Compartir sentimientos, mostrar vulnerabilidad, construir un puente de confianza desde el primer momento. Pero, ¿y si te dijera que esa claridad sin sombras es como un fuego que apenas titubea antes de extinguirse? La psicología oscura desvela un secreto mucho más inquietante. El misterio no es un simple detalle, es una herramienta de poder emocional que puede tejer los hilos más profundos de la mente humana. Entonces, ¿cómo puede el misterio influir en las emociones de una mujer de un modo que desafía toda lógica? Cuando manejas lo desconocido y te conviertes en un enigma viviente, activas un mecanismo psicológico ancestral. La compulsión por descifrar lo que no se entiende. La mente de una mujer, al chocar con tus silencios, tus respuestas evasivas y tus miradas que prometen pero no revelan, se sumerge en una espiral de preguntas sin fin. ¿Por qué el enigma despierta tanto anhelo? Porque la naturaleza humana está diseñada para perseguir lo que se escapa, para obsesionarse con lo que no puede poseer de inmediato. Imagina una charla casual. En lugar de exponer tus pensamientos como un escaparate abierto, dejas caer indicios sutiles como migajas en un bosque tenebroso. Le dices, a veces guardo lo mejor para mí, por ahora, con un tono que insinúa más de lo que muestra. Ella se pregunta, ¿qué esconde detrás de esa calma? Y esa incertidumbre se transforma en una atracción magnética. Una fuerza que la envuelve en un laberinto emocional del que no quiere escapar. ¿No te fascinaría ser el arquitecto de ese laberinto? El hombre cuyo misterio hace que cada encuentro resuene como una danza mental única y vibrante. Sí, esto tiene un poder devastador. El misterio, usado con precisión para no parecer distante, no solo despierta su curiosidad, sino que la empuja a invertir sus emociones en ti, a completar los vacíos con sus propias ilusiones. Pero aquí está el giro que pocos enfrentan. ¿Qué ocurre cuando esa inversión emocional cruza el umbral de la obsesión? ¿Estás preparado para las consecuencias de un juego que, una vez encendido, podría arder fuera de control? Para los discípulos siniestros que no temen navegar estas aguas turbulentas, este es el núcleo del poder emocional. Una herramienta que no solo seduce, sino que puede desatar pasiones ocultas, porque lo próximo te hará cuestionarlo todo. ¿Es el misterio un arte de atracción o una llave para emociones que ni ella sabía que llevaba dentro? Sección 3. Aplicando el misterio en la vida diaria. ¿Crees que la clave para conectar con alguien está en ser un libro abierto y mostrar todas tus cartas desde el principio? Piénsalo de nuevo. La mayoría asume que la autenticidad total abre corazones, pero la verdad es más sombría y cautivadora. Ser predecible es el pasaje directo al olvido. La psicología oscura nos susurra un secreto perturbador. El misterio no es un detalle menor. Es el motor que transforma tus interacciones en experiencias que perduran. Entonces, ¿cómo puedes aplicar este poder en tu vida diaria para que cada conversación deje un eco imborrable? La respuesta está en convertir cada palabra, cada gesto y cada silencio en un instrumento de intriga. Imagina tus interacciones como un juego de sombras. No lo revelas todo, sino que dejas pistas que la invitan a descifrarte. Por ejemplo, si te preguntan algo tan simple como ¿qué vas a hacer hoy?, no caigas en la trampa de una respuesta común. Prueba con una sonrisa apenas esbozada y di, tengo algo en mente que podría sorprenderte, pero prefiero que lo descubras después. Esa ambigüedad no solo desvía la pregunta, sino que planta una semilla de curiosidad que florece en su mente mucho después de que te hayas ido. Añade un toque de lenguaje corporal, una mirada que se detiene un instante más de lo esperado o un leve movimiento de cabeza que sugiere sin afirmar, y estarás tejiendo una red de tensión emocional imposible de ignorar. ¿No te intriga la idea de que cada mensaje que envías sea como un anzuelo que la mantiene anhelando tu próximo movimiento? Esta estrategia no es un capricho pasajero,
está enraizada en los principios más profundos de la psicología oscura y las técnicas de seducción avanzadas, siempre con moderación para no parecer inalcanzable. Te permite tomar las riendas de la narrativa como un guionista que dosifica cada escena para mantener al público al borde del asiento. Cuando dominas el misterio, creas una dinámica tan intensa que podría volverse un arma de doble filo. ¿Qué pasa si esa fascinación que despiertas empieza a reflejarse en ti? ¿Estás listo para cargar con la intensidad de un juego que tú mismo pusiste en marcha? Para los discípulos siniestros que buscan perfeccionar este arte, la esencia del poder emocional late aquí. Transformar cada encuentro en una danza seductora donde el misterio dicta el compás. Porque la pregunta final no es solo cómo hacer que te recuerden, sino si puedes soportar el peso de ser inolvidable. Un saludo especial a todos mis iniciados oscuros que se hicieron miembros del canal. Estos son Apolo Artemis, Shivik-Tux, Cataluz. Vuestra lealtad alumbra la oscuridad. Discípulos siniestros, hoy han desentrañado el secreto. El misterio no es un simple truco, es una herramienta implacable de seducción oscura. Cuando dominas el arte de ocultar con sutileza, sin parecer distante, tejes un espacio donde la curiosidad y el anhelo se funden en una fascinación imborrable. Pero este es apenas el primer paso. Acompáñame ahora al siguiente video de esta serie, donde desvelaremos cómo tu presencia puede proyectar una conexión magnética. Sin palabras, el próximo capítulo te espera ya.